En Honduras existen diferentes fuentes y lugares que nos permiten recordar acontecimientos vividos por Francisco Morazán Quesada. El día de hoy realizaremos un recorrido en Casa Morazán, ubicada en el centro de Tegucigalpa, en compañía de los licenciados Virgilio Maradiaga, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, y Carlos Turcios, director de Casa Morazán. Doctor, quiero comentarle lo que representa esta sala para compartir con nuestros hermanos hondureños y centroamericanos, con el propósito de que conozcan la casa donde nació nuestro héroe y de esta manera pues nos motivemos a visitarla, porque la fortaleza de la Casa Morazán no solo es la manifestación museística, doctor, sino que tenemos miles de documentos históricos hondureños, centroamericanos y latinoamericanos que compartir. Y de eso se trata, que conozcamos la historia de Honduras para que nos sintamos más orgullosos de esta patria centroamericana. E incluso saber, doctor, estar conscientes de que el que no sabe dónde viene, no sabe para dónde va. Y el que no sabe para dónde va, pues se pierde en el camino. En ese orden, doctor, esta sala se llama la Sala de la Independencia. Y está aquí acumulada la historia de Honduras, de Centroamérica y América Latina por unos 500 años. Y nosotros hemos hablado, doctor, de partir la historia en el año de 1486. ¿Por qué es importante esa fecha para nosotros los hondureños y centroamericanos? Porque recuerde que en el año de 1486 es cuando España se sacude del último reducto de los moros, acantonados allá en Granada. Y con esa sacudida de los moros de España, pues los españoles se fortalecen en el plano mundial. Recuerde que por ahí andaba Cristóbal Colón, merodeando a los reyes católicos, logró ya captar la atención de ellos, y es así como se hace a la mar. Y en el cuarto viaje, doctor, es cuando llega a nuestras costas, descubre a Honduras, descubre a Centroamérica, aquella India inocente y virgen. Pues bien, se da el descubrimiento, esto lo encontramos en esta sala, y con el descubrimiento viene la conquista. Entonces nos ubicamos en el año de 1519, cuando Diego de Velázquez llega a Cuba, manda a Hernán Cortés a México, y Cortés desde México distribuye sus capitanes. Manda a Pedro de Alvarado a Guatemala, a Pedrarias de Ávila a Nicaragua, a Cristóbal de Olid y de las Casas a Honduras, y con el propósito de socavar nuestras riquezas. Pues bien, es así como Cortés, para venir a inspeccionar sus dominios en estas higueras, hace un viaje en el año de 1520, y es cuando sacrifica al famoso guerrero Cuauhtémoc, la primera sangre noble latinoamericana sacrificada. Y después de Cuauhtémoc, pues recuerde que viene el sacrificio de nuestros padres pristinos, los primeros defensores de la patria, el indómito cacique Lempira, que es sacrificado en el año de 1536. Luego lo mismo sucede con Tecún en Guatemala, con Nicaragua, Urraca, Atlacac y Garavito en todos los demás países centroamericanos. Y allá en el sur le toca el turno al famoso guerrero Caupolicán. Recuerde que a Caupolicán le pusieron una famosa troza para que se doblegara, y viene Rubén Darío y lo inmortaliza en ese hermoso poema, El Gran Toque Caupolicán. Y Caupolicán al final fue vencido porque los españoles tenían más armas mentales que ellos. Y luego damos otro salto en la historia en el año de 1557, cuando le toca el turno a Lautaro. Lautaro, que significa pájaro extendido, él cambió la estrategia. Como líder de los araucos, llegó a ser un empleado de Pedro de Valdivia en su casa, y él pudo derrotar a Valdivia, matarlo, pero él era generoso, aprendió las estrategias de los españoles, y una vez que aprendió sus tácticas de guerra, se fue a reunir con su pueblo arauco, y regresó con millones, y venció en una lucha frontal a Valdivia. Pero al final, como hemos dicho, doctor, los españoles tenían mayores conocimientos de guerra, tenían más experiencia y más habilidades,
otros dicen mañas, y derrotaron al final a nuestro gran Lautaro a través de Francisco de Villagra, su lugarteniente. Y muchos años después, 300 años después, doctor, viene y recoge esta sangre, esta lucha, Túpac Amaru, el gran Gabriel Concordanque, que nuestro poeta, nuestro talento nacional, Medardo Mejía, lo redime en ese hermoso poema Morazán, en donde está la historia de Honduras, de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, Túpac Amaru, el joven guerrero, el gran guerrero Túpac Amaru, se enfrenta de nuevo a la invasión española y se dieron el lujo ellos de ultrajar a su familia frente a Túpac Amaru, y después lo desmembraron con 4 caballos a los 4 costados, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste, y después hubo una masacre de millones. Pero esa lucha de nuestros primeros héroes la recogen nuestros libertadores. Ahí comienza la danza libertaria encabezada por Bolívar, por Tiradentes, por Toussaint Louverture, el líder de los negros haitianos. Y luego comienza la independencia de nuestros países, doctor. La primera independencia de América Latina, increíblemente, es la de Haití, en el año de 1804. Después comienza Bolívar, con 5 repúblicas: Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Luego San Martín, con Perú y Argentina. Artigas en el Uruguay, Tiradentes de nuevo en Brasil, Santander en Colombia y Juan Pedro Caballero en el Uruguay, Paraguay, y Pío Montúfar en el Ecuador. ¿Qué pasa? Y solo quedaba Centroamérica y Cuba. Y los hijos de Liendo y Goycochea, los discípulos de Liendo y Goycochea, redimen a Centroamérica. Hay que recordar que también Morelos e Hidalgo triunfaron y lucharon por México, unos verdaderos sacerdotes entregados a esa noble labor. Entonces, en Centroamérica, los hijos de Liendo y Goycochea, los alumnos de Liendo y Goycochea, comienzan a crear las condiciones para la independencia de Centroamérica, que se da en el año de 1821. Pero es un proceso bien largo, prácticamente de 500 años, y esa historia aquí la tenemos en esta sala, doctor. Y por eso la compartimos con nuestro pueblo también, ¿verdad? Sí, veo que se guardan no solamente los momentos históricos, sino también documentos. Así ¿verdad? es. Que son copias fieles del original. Exactamente. No sé dónde se han proveído ustedes de esta documentación. Tenemos documentos, doctor, históricos. Esa es la fortaleza de la Casa Morazán. Documentos históricos que nos ha proporcionado el Archivo Nacional para sacar copias íntegras, porque no podemos tener los originales. Claro. Y también hemos acudido a otros archivos, incluidos el famoso archivo de William Griffith, el Instituto de Antropología nos ha ayudado, el Archivo de Guatemala y otros espacios, ¿verdad?, que nos han apoyado. Aquí, eso es lo que queremos compartir con los centroamericanos, que la fortaleza de la Casa Morazán, doctor, es la documentación histórica. Tenemos mucho documento histórico para que sepan la historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es importante, don Carlos, creo que toda persona que se quiera alimentar, ¿verdad?, de todo nuestro pasado, que quiera conocer realmente los momentos fundamentales de la historia de nuestro país, tiene necesariamente que visitar esta Casa Morazán, ¿verdad? Yo veo acá, por ejemplo, muy bien estructurado y sistematizada todo lo que es la historia de nuestro país, ¿verdad? Desde el momento, como hablaba usted, del descubrimiento, que entre comillas es muy controversial y muy discutido, el momento de la exploración, ¿verdad?, hasta llegar al momento de la conquista con sus 3 momentos fundamentales, ¿verdad? La conquista militar, ¿verdad?, la conquista espiritual, y por último la conquista económica que nos lleva a la colonia. Que era parte del proceso, Totalmente. Incluso la conquista espiritual era como quien dice, como para apaciguar los ánimos, ¿verdad? Era parte de la estrategia. Imagínese, doctor, que Honduras, la juventud hondureña debe saber que Honduras ha sido un país inmensamente rico y que en el año de 1540 descubrieron ese hermoso río del oro, el Guayape, donde había oro a montones, y trajeron los primeros esclavos negros de África para trabajar socavando oro, sacando oro. Y ha habido tanto oro en ese río que lo sacaron mucho, y todavía hay oro, que ha sido prácticamente la desgracia de nuestro río del Guayape, porque
esa riqueza lo ha convertido ahora en un río deplorable, sinceramente. Sí, y Tegucigalpa precisamente es, podríamos decir, ¿verdad? Otro momento, ¿verdad?, histórico que habla de la explotación minera, porque Tegucigalpa en 1536 se conocía como un pueblo indígena. Es cierto. Pero aquí realmente lo que se ha venido celebrando como la fundación de Tegucigalpa, que yo por lo menos nunca he compartido eso de fundación, porque ya la habían fundado los indígenas. ¿Verdad? Lo que sucede es el descubrimiento de los yacimientos ya en los años 70, y que la está hablando de atractiva. 1578, ¿verdad?, que es lo que están celebrando en septiembre, ¿verdad?, lo que es la fundación. Realmente lo que se celebra es la llegada de los españoles a explotar las minas, ¿verdad?, efecto, el mineral de y fíjese, Tegucigalpa. doctor, que esa explotación siguió hasta por 300 años, porque recuerde que en la época cuando nace Morazán, ¿qué es lo que motivó la venida del abuelo de Morazán a Honduras? Ajá. Precisamente la fiebre del oro. Don Juan Bautista Morazán, que nació en la isla de Córdoba, vino a América, pero no motivado por otras cosas, sino que simplemente por la riqueza. Era fama del mundial de que esta era la tierra de la esperanza. Claro. Estuvimos en la sala muy interesante, ¿sí?, donde está prácticamente dibujada, ¿sí?, en los muros toda la historia de nuestro país. Y entiendo que ahora nos encontramos en esta sala, que es una sala muy importante para esta casa y para todo el público nacional, que es precisamente la sala de las conferencias, y además que salvaguarda toda esta cantidad de producciones artísticas extraordinarias, unas con enorme valor artístico, pero también al mismo tiempo, ¿verdad?, con enorme valor histórico. Así es, ¿verdad? Y entendemos de que acá también se realizan eventos muy importantes, ¿verdad? Prácticamente todas las semanas esta sala se llena, ¿verdad? Sí, en efecto, doctor. Esta es la sala de conferencias que lleva el nombre del embajador Rafael Leiva Vivas, como un homenaje a sus valiosas ejecutorias en favor de la vida, obra y pensamiento de nuestro héroe, doctor. Que recientemente usted sabe que le hicimos un homenaje por toda esa permanente lucha incansable de investigación a favor del pensamiento morazanista. Y como usted lo dice, doctor, en esta sala está mucha obra de arte donde se manifiestan nuestros talentos, pero también hay mucha manifestación histórica. Y nosotros aquí es donde conmemoramos las fechas históricas, tanto hondureñas, centroamericanas como latinoamericanas. Tenemos un calendario cívico, educativo y cultural donde aquí pues tratamos de ilustrar a la juventud, a los niños, para que se sientan cada día más orgullosos, doctor, conociendo la historia de su patria, ¿verdad? Que cuando salgan de Honduras sean los mejores embajadores de Honduras, que se sientan orgullosos de ser hondureños, como lo fue Cabañas, Morazán, Valle, Dioniso Herrera, el Padre Reyes, Molina y Froilán Turcios. Todos los hombres que le han dado brío a la patria desfilan por esta sala de conferencias. Entonces, por ejemplo, doctor, tenemos obras de arte, muchas, y también tenemos documentación que compartir, como por ejemplo el testamento de Morazán, la historia de la casa, la oración del hondureño, digamos, algunas proclamas de nuestro héroe, algunos sueltos de sus memorias y su manifiesto de David, que son documentos formidables que usted como historiador sabe que son prácticamente los primeros documentos de la historia centroamericana. Dice don Clemente Marroquín Rojas que Centroamérica ha tenido poca historia escrita y que esta historia comienza con las memorias de Morazán, de Manuel José Arce y de Manuel Montúfar Coronado, pero reconoce que Morazán es el gran aporte a la historia centroamericana. Por eso no se equivocó el gran Álvaro Contreras cuando dijo que el que suprime el genio de Morazán está suprimiendo la historia toda de Centroamérica. Correcto.
Realmente es impresionante, ¿verdad? Toda la obra artística que se ha logrado traer a esta sala, y particularmente hay algunas imágenes que llaman la atención no solamente por la calidad de la obra artística, sino también por lo que representa y por lo histórico, ¿verdad?, de cada una de ellas. A mí me impresiona mucho este pasaje, ¿verdad?, de una de las batallas de Morazán, y realmente no solamente el colorido y no solamente las imágenes, sino también lo simbólico, que, ¿verdad? Si vas viendo parte por parte de esta pintura, lógicamente que te da un mensaje extraordinario, ¿no? Desde el jaguar, el leopardo, ¿verdad? Para acá no sé cuál es el origen de esta pintura y de dónde se obtuvo, pues. En efecto, doctor, esta es una de las obras más hermosas y con mayor presencia de la Casa Morazán. Fue elaborada por el artista hondureño Javier Espinal y está representando la famosa batalla de la Trinidad con la impresión de la huella del jaguar. Recuerde que se decía que Morazán, para muchos, como era difícil de vencer, decían que tenía algún pacto con el demonio. Incluso se maneja la leyenda de que él se convertía en jaguar. Y para nosotros Morazán era un verdadero jaguar porque tenía una fuerza extraordinaria y era invencible. Y el artista la plasma en ese hermoso lienzo que nos retrata y nos recuerda aquella hermosa gesta que él libró el 11 de noviembre de 1827 en el Cerro de la Trinidad, la famosa batalla de la Trinidad, que él la libró contra las fuerzas invasoras de Manuel José Arce, acaudilladas por José Justo Milla. Recordemos, doctor, que hagamos un poquito de historia. Recuerde que Morazán era un joven, ¿verdad?, que era el joven secretario general del Estado de Honduras, de su maestro Dioniso de Herrera. Y resulta que Arce, que llegó muy mal a la presidencia, porque el electo presidente de Centroamérica fue el Sabio Valle, le hacen prácticamente un golpe de Estado técnico, un fraude técnico al Sabio Valle e imponen a Arce. Y Arce quiere perpetuarse en el poder y comienza a quitar a los que le estorbaban. Ya había quitado a Juan Barrundia en Guatemala, a Mariano Prado en El Salvador, y le tocaba el turno a Herrera. Y se había dado la famosa toma y quema de Comayagua, y querían ellos como liquidar el Estado de Honduras con la famosa batalla de la Trinidad. Esa batalla es importante porque ahí es donde Morazán destaca con su genio de militar y de estadista. Con una pequeña vanguardia derrotó a la soldadesca dirigida por Milla, que dicho sea de paso había traicionado a su patria porque era el vicejefe del Estado de Honduras. Y entonces, al vencer a Milla, Morazán recupera la legitimidad del Estado de Honduras y a los pocos días se vuelve primer jefe de Estado del gobierno de Honduras, y ahí es donde comienza la lucha gigantesca de Morazán. Después de esa batalla, recuerde que viene la famosa batalla de Hualcho, en donde él derrota a Domínguez, después la de las Charcas, la de Mixco, la de San Antonio, hasta que al final entra triunfante en Guatemala el 13 de abril de 1829. Y ahí, al entrar triunfante a Guatemala, le quita a las autoridades impuestas, le devuelve el poder a Juan Barrundia y libera a su hermano Dioniso de Herrera, que lo habían llevado preso. Y allí es donde él culmina su primera etapa de su revolución de 1829. Por eso el artista, después de 1829, se llena de gloria, como decía nuestro recordado doctor Juan Antonio Medina, y lo eligen presidente de la República Federal de Centroamérica, que asume en 1830. Pero ese es el punto de partida de Morazán, la famosa batalla de la Trinidad, donde el artista coloca el jaguar, donde le da a Morazán la fuerza y el talento del jaguar. Veo de que en esta sala hay diferentes instrumentos, vestimentas, ¿verdad? Es curioso realmente conocer, en primer lugar, el origen y en segundo lugar, el uso
¿verdad? Y además de eso, ¿a qué época corresponde toda esta instrumental que hay aquí? Sí, doctor, esta es una sala que le llamamos la sala de los homenajes. Existen diferentes manifestaciones en la referida sala. Por ejemplo, va a ver que hay obras de arte que tal vez no son tan importantísimas como la gente quisiera, pero que tienen un significado histórico de primer orden. Por ejemplo, vamos a ver réplicas de los trajes de los soldados de Morazán, desde 1827 a 1840 prácticamente. Luego tenemos espuelas y espadas de sus soldados que fueron donados por la abogada y notario Alba Rosa Suárez, la hija de la poeta morazanista Clementina Suárez. Sí. Y también hay algunas obras de arte, algunas litografías y cuadros que han sido donados por algunos hondureños desprendidos y que aman la historia nacional. Es una sala pequeña, pero que tiene mucho contenido. Hay un famoso fusil de chispa utilizado en la época. Recuerde que en aquella época se peleaba con el fusil y con la espada. Este fusil tiene una historia bien complicada porque se cree, ¿verdad?, que el fusil solo servía para disparar un tiro por minuto. Significaba que se disparaba y había que cargarlo, pero mientras se cargaba había que espadear, porque si no, los malos no ganaban la partida, ¿verdad? Entonces, esa es la historia de los famosos fusiles de chispa, que no eran tan buenos como los de ahora, que no son buenos, sino que más bien son dañinos porque lastiman la vida humana, ¿verdad? En aquel tiempo lo que se imponía era la espada, y usted sabe que esa era la característica. Lamentablemente, a nosotros no hablamos mucho del Morazán guerrero, sí, porque es una etapa que no es tan importante. Lo más importante en Morazán es el Morazán humanista, el Morazán estadista, correcto, el Morazán educador, el Morazán solidario. Y esa es la historia que queremos que la juventud, los hondureños y centroamericanos y extranjeros conozcan, que Morazán no solamente era un hombre de batallas, sino que era un hombre con un razonamiento amplio, y prueba de ello son sus capitulaciones y sus convenios, porque antes de irse a una guerra, él se agotaba por todos los medios el razonamiento, y eso lo prueba en muchos de sus aspectos, en sus proclamas, y eso es lo que destacamos aquí en la Casa de Morazán también. El humanismo de Morazán, hay un episodio, no sé, creo que usted lo conoce con más profundidad, cuando iba a ser fusilado, que le dieron la posibilidad, bajo algunas condiciones, para que pudiera huir. Sí, sí. Y él dijo, mi amigo Villaseñor está herido, él no puede huir conmigo, moriré con él. En efecto, resulta que cuando él llegó a la casa de don Pedro de Mayorga, don Pedro de Mayorga salió en busca de un médico. Él iba herido de la mejilla izquierda producto de una bala y llegó en busca de médico. Don Pedro de Mayorga le dijo, voy a buscar al médico, y fue a traer a la policía. Le traicionó. Sí. Y su esposa le dijo a él, la esposa de don Pedro de Mayorga, doña Anacleta, le dice, general, mi esposo no tiene buenas intenciones con usted. Aquí hay caballos, hay dinero, váyase, dice. Sí, sí. Entonces, pero la condición era que solo se fuera él. No, le dice, yo no puedo abandonar a mis amigos, dice. El general Villaseñor está muy herido, Saravia estaba con convulsiones, no puedo dejar a los míos, dice. El peso me complicaría la historia, dice. Entonces, prefiero enfrentar el destino de la historia juntos que una huida falsa, dice. Entonces, él enfrentó el reto de la historia, a las horas estaba siendo asesinado, pero nos muestra un Morazán humano, solidario, hasta el último momento de su vida. Claro, valiente también. Sí. Así es. Incluso, usted sabe que en ese camino de donde estaba detenido hacia el paredón, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, él iba camino al paredón y se le acercó su hijo Francisco, que lo abrazaba para detenerlo. No, hijo, le dice, cálmese. Y se lo encomendó don Mariano Montealegre. Y unos metros antes de llegar al paredón, se sacó el pañuelo y se lo entregó a don Mariano Montenegro y le dijo, amigo, y le dio la cigarrera, conserve esta cigarrera en memoria mía.
y este pañuelo blanco entrégalo a mi esposa como prueba de mi amor por ella. Y le recomendó a su hijo, a José Francisco, para que se lo educara, porque quedaba en el peor de los desamparos. Claro. Y la historia, pues pienso que está por redimir y hacerle justicia a nuestro héroe. Don Carlos, hemos hecho un recorrido bastante con detalle de cada una de las salas de esta Casa Morazán. Realmente impresionante todo lo que esta casa ha logrado conservar, y además cómo ha venido promoviendo la figura, la ideología, el pensamiento, la obra de Morazán. Y me llamaba la atención esta obra. No sé cuál es el origen y el significado que esta obra tiene. Bien, en efecto, doctor, y a todos los hondureños y centroamericanos, agradecemos profundamente, ¿verdad?, por su paciencia en escucharnos. En realidad, doctor, esta obra de arte fue elaborada por el artista hondureño muy laureado Ezequiel Padilla Yestas, que recientemente nos dejó. Es una obra, ¿verdad?, que habla sobre un Morazán permanente, un Morazán que mueve los engranajes del progreso de Centroamérica, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro. Y nos indica un Morazán excelso, permanente, que con el paso de los años se agiganta. Y eso es la realidad. Y engalana aquel patio central, y eso es lo que queremos, que los hondureños y centroamericanos, y de manera especial la juventud, conozcan la Casa Morazán, porque aquí tenemos los tesoros que fortalecen a la patria. El espíritu de Morazán está vivo en esta Casa de Morazán, doctor, y usted sabe muy bien, ¿verdad?, que tenemos los hondureños la obligación de redimirlo todos los días, de enaltecerlo para hacer de este país un país mucho más rico, más fuerte y más respetado.